Industria 4.0, en un proyecto que hemos venido desarrollando en la Universidad de los Andes, en cotutela con la Universidad de Pau en Francia. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que es la industria 4.0, un concepto muy rápido para poder entrar a lo que nos corresponde, que es realmente el ciclo autónomo de supervisión. Para mí, si tuviera que dar una definición rápida de la industria 4.0, yo podría decir que básicamente es el uso de las últimas tecnologías de la inteligencia artificial y de las tecnologías de comunicación en conjunto con los conceptos de automatización, de tal forma de aplicados a la industria, de tal forma de que se pueda permitir la autoorganización de la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria por sí sola, perdón, eso significa que los actores que intervienen en el proceso productivo deben ser capaces de crear mecanismos que les permitan autocoordinarse, o que permitan la autocolaboración de las empresas, siempre buscando mejorar la eficiencia y siempre buscando mejorar o llegar encontrar de forma más rápida los objetivos para los cuales fueron diseñados los objetivos de producción. Ok, en este punto pues conseguimos varios retos en la industria, como para poder llegar a ese punto de autoorganización del proceso productivo. Entre ellos podemos ver que tenemos problemas de heterogeneidad porque hay diferentes actores, se deben considerar los diferentes actores que hacen vida en el proceso productivo, los diferentes formatos de datos, diferentes dispositivos que pueden generar formatos de datos diferentes, entre otras cosas, lo que es la integración vertical horizontal, protocolos de estandarización. Tenemos que estandarizar todos estos procesos para permitir esa comunicación y ese buen entendimiento entre los actores, y llegamos igualmente a la complejidad de planificación, cómo ellos pueden autoorganizarse para poder realizar sus tareas de una forma un poco independiente y tratando de que no haya mucha intervención del exterior. Nosotros hemos propuesto una especie de forma de lidiar con estos retos de la industria 4.0, que es a través de los 5 niveles, de una pila de 5 niveles que nosotros llamamos 5C. Estos 5C tienen que ver entonces con los niveles de conexión, de comunicación, de coordinación, de cooperación y colaboración. Y igual hay algunos retos que corresponden a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, en el nivel de conexión deberíamos estar lidiando con los problemas de heterogeneidad de actores, seguridad de los datos, en comunicación igual, heterogeneidad de los datos, pero también con problemas de estandarización, porque necesitamos protocolos de tal forma que ellos puedan comunicarse y puedan entenderse de manera satisfactoria. ¿Ok? Igual en los últimos 3 niveles pues llegamos a lo que es los problemas de complejidad de planificación, negociación y decisión, toma de decisiones. Entonces nosotros proponemos que los problemas se vayan resolviendo poco a poco, de forma incremental. Primero empezamos a resolver los problemas en nivel de conexión, luego en nivel de comunicación, y una vez que ya podemos conectar y comunicar todos los actores del proceso productivo, entonces pasamos a los últimos 3 niveles, donde
vamos a tener que lidiar con formas, o proponer mecanismos inteligentes que permitan a esos actores coordinarse, cooperar y colaborar de la manera más autónoma posible. Para esto, entonces, nosotros hemos diseñado una arquitectura que hemos denominado AIFI 4.0, y esta arquitectura básicamente no viene a reemplazar las arquitecturas de referencia que ya existen para la industria 4.0, sino que viene a darle soporte, porque básicamente le daría soporte a la parte inteligente para esa arquitectura. Entonces, tenemos entonces en el primer nivel una capa física donde están todos los actores que intervienen en un proceso productivo. ¿Qué podemos tener allí? Podemos tener los dispositivos, las máquinas, la data que producen esos dispositivos o data que está almacenada en el proceso productivo, las personas que pueden intervenir allí de alguna u otra forma, y los servicios. Un punto importante aquí es que las personas no desaparecen completamente de la industria. O sea, posiblemente sí vaya a haber una reducción que podríamos llamar considerable, así como pasó en la industria 3.0, pero igual siguen allí a niveles más altos, tomando cierto tipo de decisiones que aún los sistemas no son capaces de resolver. Y finalmente los servicios, donde aquí vamos a conectar el paradigma del Internet de los servicios, ya que todos estos componentes se van a conectar como si fueran servicios. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el proceso de negocio como un servicio, la base de datos como un servicio, entre otras cosas. Para la integración de todos ellos, lo que es la comunicación y la conexión, vamos entonces a utilizar el Internet del Everything, donde vamos a poner el proceso de negocios como un eje central allí, ¿okay? A través del cual todos se conectan. Y esa es la capa de integración. Y en la capa reflectiva, entonces vamos a tener toda la parte inteligente. Básicamente, esta capa de reflectiva es capaz de tomar datos del sistema, analizarlos, planear y ejecutar algunos cambios de tal forma de que este proceso de negocio pueda mejorar, pueda acorde a sus metas. ¿Okay? En la capa reflectiva también utilizamos la minería del todo, de tal forma de crear bases de conocimientos que permitan a los elementos que actúan a este nivel tomar decisiones, que faciliten la toma de decisiones para tratar de buscar esa autonomía de la que tanto estamos hablando. Básicamente, nosotros nos enfocamos en este punto en los procesos de coordinación, colaboración y cooperación. ¿Ok? Vamos a promover esos procesos autónomos, pero no solo eso, también se pueden facilitar otros procesos de adaptabilidad o características autonómicas de cualquier tipo. ¿Ok? Pero principalmente nuestro trabajo se basa en lo que es estos tres elementos. Bien, entonces hablando un poco de lo que son las arquitecturas de referencia de la industria 4.0, una de ellas conocida como RAMI, o tal vez la más conocida, podemos ver que nosotros no estamos reemplazando la arquitectura, sino que estamos brindándole soporte de la siguiente manera. Primero, la capa de dispositivos de RAMI viene a ser la misma capa que nosotros llamamos capa física. Y la capa de integración de AIFI le va a dar entonces soporte a todos estos elementos para que puedan integrarse y comunicarse. Posteriormente, la capa reflectiva le estaría dando soporte a las capas Business, Functional y Information
de RAMI, de tal forma que aquí se van a desarrollar capacidades autónomas que van a facilitar el trabajo de esta capa. Bien, siguiendo con nuestro trabajo, entonces nosotros estamos pensamos en 5 niveles de integración: conexión, comunicación, coordinación, colaboración y cooperación. Y dijimos que deberíamos ir resolviendo los problemas de forma incremental. Entonces, el primer paso que nosotros desarrollamos es permitir la conexión y la comunicación, las 2 primeras capas. Y para ello utilizamos un componente que se desarrolló para MIXI, que fue el componente que permite la comunicación de sistemas multiagentes con la nube, que eso es fundamental cuando se desarrollan sistemas ciberfísicos basados en el paradigma de agentes. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener aquí nuestro plataforma multiagente, que básicamente sería el sistema ciberfísico, y que viene a ser un gemelo digital de nuestra fábrica. ¿Ok? En este caso estamos hablando de una fábrica que desarrolla, que produce pan, podría ser. Cada dispositivo pues tiene su correspondiente agente. Igual cada persona sería caracterizada como un agente en nuestro sistema ciberfísico. Estos dispositivos van a poder comunicarse con agentes. Sabemos que los sistemas multiagentes no pueden comunicarse directamente con los servicios en la nube, porque ellos tienen otras formas de comunicación, que es a través de los mensajes ACL de FIFA, definidos por FIFA. Pero nosotros creamos entonces ese componente de MIXI que permite a estos agentes consumir servicios de la nube y también ser vistos como servicios en la nube, de tal forma de que todos se puedan comunicar a través de estos agentes. Entonces, para eso tenemos estos agentes que son básicamente como proxies, como agentes proxies, que van a hacer la conversión de los mensajes entre los servicios y los agentes, para que ellos se puedan entender de forma normal, de forma natural. Ok, igualmente utilizamos el paradigma FOG. Este componente también tiene el componente FOG, que nos permite reducir un poco los problemas que ya conocemos de los sistemas en la nube, de los sistemas basados en la computación en la nube. Ok, aquí tenemos el Internet del Everything, que sería básicamente el medio de integración, en el cual vamos a tener todos los servicios, como hablamos anteriormente, del proceso de negocio, conocimientos, software, etcétera. ¿Ok? Y vamos a tener, podemos tener una cola de mensajes por medio de la cual se comunica, por supuesto. Esto se puede reemplazar por otro elemento, pero en este caso nosotros estamos definiendo una cola de mensajes para comunicarse. ¿Ok? Y entonces de este lado tenemos a las personas que también utilizan un dispositivo para poder entrar en contacto con el sistema productivo. ¿Ok? De tal forma de que siempre en la industria 4.0 se busca reducir el riesgo que puede representar el proceso productivo para las personas. Como dije anteriormente, no vamos a eliminar a las personas totalmente del proceso productivo, pero sí vamos a reducir el riesgo que podrían ellos tener allí al estar envueltos directamente en el proceso de manufactura, en la fábrica. Entonces, a través de las interfaces humano-máquina, vamos a poder entonces vamos a poder comunicarnos con esas personas, que ellos puedan aportar también, tomar decisiones, o realizar trabajos tal vez a través de un mecanismo de realidad aumentada o de realidad virtual. ¿Ok? Y esto es bien importante y creo que va a ser uno de los puntos que más van a tomar auge en los próximos años, porque esto, si la mayoría de nuestras empresas hoy en día estuvieran al nivel de la industria 4.0, las personas podrían teletrabajar
de una forma más sencilla. O sea, podría promoverse más el teletrabajo y eso podría hacer frente a lo que estamos viviendo hoy, como es esta pandemia, donde muchas personas no pueden trabajar porque simplemente no hay posibilidades de teletrabajar en sus áreas. Y yo creo que muchas empresas van a tratar de promover esto. Ok, entonces con esto pues tenemos nuestras dos capas cubiertas de conexión y comunicación, a partir de la cual todos los actores de un proceso productivo se pueden comunicar. Ahora tenemos que promover los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación para que los procesos se puedan llevar a cabo. Y es así que entonces nosotros creamos o propusimos en uno de los trabajos previos un gestor autonómico que está compuesto de 3 ciclos autonómicos que permiten la autocoordinación, la coordinación autonómica. El primer ciclo autonómico se va a encargar de hacer una preconfiguración del sistema productivo, de tal forma que él va a generar un plan de coordinación. O sea, cómo cada actor del proceso productivo debe desarrollar sus tareas y qué tiempo, en qué momento, etcétera. Y a partir de ese plan, nosotros entonces tenemos que supervisarlo. Tenemos que hacer supervisión de ese plan para verificar si se está cumpliendo de la forma correcta. ¿Okay? Y en caso de detectar alguna falla, entonces se llamaría al tercer ciclo, que haría una reconfiguración del sistema para tal vez detectar un poco quién es el que está generando problemas, qué actores están generando problemas, si lo puedo reemplazar por algún otro, porque puede ser que tengo otro que no está trabajando, o si está averiado, pues el trabajo de él distribuirlo entre los demás actores que queden y que pueden hacer el mismo trabajo, entre otras cosas. ¿Ok? Bien, de esos 3 ciclos autonómicos, en este trabajo nos estamos centrando en el ciclo de supervisión. Y a continuación vamos a presentar su diseño. Ok, primero que nada vamos a hablar un poco de lo que es la autosupervisión en la industria 4.0. Entonces, un sistema de supervisión autónoma básicamente es un sistema que es capaz de adquirir la data del proceso en el cual se encuentra, y adquirir data también de contexto, analizarla, evaluarla y detectar fallas o predecir fallas que pudieran suceder en el proceso. ¿Basado en qué? Tanto en data en tiempo real como en data histórica. ¿Ok? Suetal básicamente hizo una clasificación de los sistemas de supervisión y él lo clasificó en 3. El primero es Knowledge Driven, que básicamente es un sistema muy sencillo con pocas entradas y que es muy fácil de modelar. Data Driven, que básicamente es utilizar minería de datos para tratar de detectar fallas. Y Value Driven, que sería no solamente utilizar minería de datos, sino Big Data Analytics, pero tanto en data histórica como en tiempo real, porque la anterior solamente es en data histórica. En este caso utilizaríamos las dos, lo cual es importante en la industria 4.0, donde las decisiones muchas veces tienen que tomarse en tiempo real. Bien, entonces en nuestro diseño nosotros tenemos los siguientes modelos. El primer modelo que estamos mostrando es un modelo de componentes. Básicamente, nosotros estamos proponiendo, en este caso, 2 técnicas de minería, pero esto se puede ampliar y utilizar muchas más, agregar otras técnicas de minería allí.
Entonces, los componentes que tenemos primero es el proceso, la data del proceso de negocio. Tenemos un modelo predictivo y un modelo del proceso de manufactura. Estos dos modelos son alimentados por la data del proceso de negocio. Y ellos van a detectar diferentes tipos de fallas. El primero, el modelo predictivo, va a detectar fallas de calidad, del proceso de control de calidad, para saber si algún producto va a pasar o no. Y la información les va a enviar al módulo de diagnóstico. El proceso, el modelo del proceso de manufactura va a detectar fallas más bien en las estaciones, que pudieran ocurrir en las estaciones, de repente un actor que está haciendo mal su trabajo, o a nivel global, para ver si el rendimiento del proceso de negocio ha disminuido con respecto al histórico. ¿Ok? Y entonces allí esa información va a pasar al módulo de diagnóstico, el cual se va a encargar de analizar esas fallas y comunicarse con el operador para decirle está ocurriendo, para informarle está ocurriendo esta falla, hay que reconfigurar el sistema, etc. En nuestro caso de estudio vemos que tenemos entonces allí tres tipos de actores. Tenemos el científico de datos, que se va a encargar de crear los modelos de conocimiento que se van a usar en cada uno de estos elementos, y el experto en el proceso, que se va a encargar de validar que esos modelos estén adecuados a la realidad, que representen realmente el proceso productivo. Y finalmente el operador, que puede agregar nuevos modelos. Es decir, el data científico creó un modelo, se lo pasó al experto, el experto lo validó, y el operador entonces lo va a agregar como un modelo para toma de decisiones. También puede ver las fallas que se están produciendo en el sistema y aprobar la reconfiguración de ser necesaria. Este último caso de uso puede ir desapareciendo, o no va a desaparecer del todo, pero puede ser reducido si generamos un componente que aprenda de los elementos que están pasando allí. Por ejemplo, él va a ir aprendiendo de lo que está realizando el operador. Cuando aprueba una reconfiguración o cuando no. Entonces, en el tiempo, el sistema va a ser capaz de tomar la decisión de forma autónoma, en base a las decisiones que ya ha tomado el operador anteriormente. Y de esta forma, este sistema puede ser reducido un poco más. Ok, con respecto a nuestro diagrama de interacción, aquí tenemos todos los componentes: el operador, el proceso de negocio, la cola de mensaje, el modelo predictivo, el modelo del proceso de manufactura, el módulo de diagnóstico, y este sería ya el siguiente ciclo autonómico que vamos a desarrollar, que es el de autorreparación, que no está cubierto en esta presentación. Aquí estos dos procesos se crean a partir de la data histórica del proceso de negocios, y luego ellos se van a suscribir a la cola de mensajes. ¿Para qué? Para recibir la información que publique el proceso de negocios. El modelo de proceso de manufactura también va a enviar el gráfico del proceso al módulo de diagnóstico, de tal forma de que él pudiera mostrarlo al operador, y posteriormente se puedan mostrar los eventos, cómo van ocurriendo los eventos allí en el proceso. Posteriormente, cuando el proceso de negocio publique la data en la cola de mensajes, estos tres componentes van a estar recibiendo esa información.
el modelo predictivo lo va a usar para predecir fallas, el modelo de manufactura la va a usar para detectar fallas. Fíjense que es diferente, uno predice y el otro lo detecta, y finalmente el módulo de diagnóstico que va a interactuar con el operador. Entonces, el modelo predictivo ya sabemos que va a predecir si una parte va a fallar o no el, el, la prueba de control de calidad. El modelo de proceso de manufactura nos va a servir para tomar decisiones y detectar fallas a nivel de las estaciones o los actores del proceso productivo que están desarrollando el trabajo, que están haciendo la manufactura, y finalmente también puede detectar errores en el rendimiento general del proceso de manufactura. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la información histórica que contiene, porque él tiene la información del tiempo que dura cada estación en desarrollar una parte, y también del tiempo global que toman cada parte desde que inicia el proceso de manufactura hasta que termina. Entonces, con esa información nosotros podemos detectar si hay alguna falla allí en el rendimiento de ellos. Y una vez que eso pase, se va a informar al módulo de diagnóstico, el cual va a informar, a mostrarle la falla, a reportarle la falla al operador, y también va a invocar al ciclo autonómico de autorreparación. Bien, el caso de estudio. En nuestro caso de estudio nosotros trabajamos con lo que es un dataset publicado en Kaggle en 2019, que es el de la industria Bosch. Este es un dataset bastante grande y bastante complejo. Contiene más de 1 millón de muestras, más de 1 millón de partes producidas. La data corresponde a 2 años de manufactura y contiene más de 15 gigas de data. Y el dataset contiene gran cantidad de características, entre ellas 968 son numéricas, 2140 categóricas, y también tenemos 1156 de fecha. Y la información que me permite, por supuesto, predecir la prueba de control de calidad. Uno de los problemas que pudiéramos encontrar aquí es que el dataset es completamente anonimizado, es decir, que no sabemos qué actores realmente son los que intervienen allí en ese proceso de manufactura. No tenemos mucha información en sí. Este dataset, otro de los grandes problemas es que está muy desbalanceado. Solamente hay cerca de 7.000 partes que fallan la prueba de control de calidad y más de 1 millón que la pasan. Entonces eso va a ser uno de los problemas que vamos a tener para poder crear nuestro modelo predictivo. Bien, entonces en base a eso nosotros creamos nuestro ciclo autonómico tiene 3 tareas. La primera tarea es la de construir el modelo del proceso de manufactura. La segunda es construir el proceso productivo, y ya la tercera prácticamente es poner en ejecución el plan. En la primera tarea, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es extraer la información del log, crear un log de eventos a partir de los datos del dataset que tenemos, ejecutar el proceso de minería para conseguir el modelo del proceso de manufactura, y posteriormente crear el modelo del proceso de manufactura. En la siguiente tarea vamos a hacer las transformaciones necesarias sobre la data, sobre el dataset, de repente seleccionar las características, etcétera, que vamos a utilizar para el proceso productivo, etcétera. Analizar el dataset de entrenamiento, seleccionar la técnica de machine learning que más se ajuste a los datos, entrenar los modelos y verificarlos. Y en la última tarea, pues básicamente es donde vamos a poner a ejecutar
nuestro ciclo autonómico, vamos a estar recibiendo la información del proceso productivo y en base a ellos, pues vamos a pasar esa información por los modelos anteriores y él nos va a decir si hay falla o no hay falla, si detectó alguna falla o no. Bien, entonces para la primera tarea nosotros necesitamos un log de evento que tenga este formato, lo cual es algo realmente conocido cuando se realiza minería de procesos basado en log. Tenemos primero el case ID, la actividad, la hora a la que se desarrolla la actividad y el recurso. En nuestro caso, el case ID vendría siendo la pieza que se está produciendo, la ID de la pieza, la actividad viene siendo la estación por la que está pasando, el tiempo vendría siendo la hora a la que pasó por esa estación. Así, después de hacer las transformaciones necesarias, recordemos, bueno, en este log de evento nosotros no tenemos información en ese formato. Nosotros tenemos básicamente el ID con todas las características en la misma fila. ¿Okay? Entonces, nosotros tuvimos que hacer la transformación de ese log de evento, de ese dataset, para poder tener el log de evento de esta forma, donde tenemos la pieza, la actividad que sería la estación por la que va pasando y la fecha, la hora, la fecha y la hora en la que pasó por esta estación. Recuerden que tenemos 2 años de datos, por lo tanto necesitamos tanto la fecha como la hora. Con eso, teniendo ya el log de evento, lo pasamos por el algoritmo que hace la minería de proceso y obtuvimos un gráfico, el cual tuvimos que transformar en un archivo de texto que va a ser básicamente nuestro modelo de manufactura. Aquí podemos ver entonces ese archivo, donde primero tenemos el nombre del proceso, los actores que intervienen, quién es el inicio, quién es el fin, el tiempo total que duran las piezas en promedio para ser producidas, cuántos pasos se usaron para generar ese modelo y las transiciones entre cada uno, desde la estación 0 hacia dónde va la pieza posteriormente, cuánto tiempo dura en la estación 0, etc. Los tiempos promedios que dura una pieza en cada estación, entre otras cosas. Bien, luego pasamos a la segunda tarea, donde vamos a construir el modelo predictivo, y aquí nosotros tuvimos que usar solo 500.000 muestras, solo 500.000 partes para generar nuestro modelo productivo. ¿Por qué no usamos el 1.183.000 que hay en el dataset? Porque simplemente las capacidades del computador que teníamos no nos lo permitió. Sin embargo, vemos que obtuvimos buenos resultados con la mitad de los datos. Deben ser la mitad de los datos. De esos 500.000, utilizamos 400.000 para entrenamiento y 100.000 para prueba. Como los datos están realmente desbalanceados, entonces nosotros decidimos utilizar unos algoritmos que se encargan de hacer de balancear los datos de forma automática. En este caso, utilizamos Python como lenguaje de entrenamiento, de programación, y allí utilizamos el algoritmo Random Forest balanceado. Que eso se encuentra en la librería InBalanceLang. Igualmente, de esa misma librería utilizamos el Balance Packing y también quisimos utilizarlo utilizar uno de los métodos tradicionales, como es el LDA. Una vez que realizamos el entrenamiento, vemos que hay 100.000, esto básicamente son los 100.000 datos de entrenamiento. Podemos ver las matrices de confusión aquí de cada uno. Básicamente de la matriz de confusión ya prácticamente vamos viendo qué algoritmo es el que más se ajusta a los datos. Si vemos aquí, entonces también realizamos las métricas, tanto para las partes que pasan la prueba como para las que fallan. ¿Ok? Y el F1 score de cada uno de ellos.
¿ok? No el F1 Score general, porque ese no me serviría realmente mucho, porque a nosotros no nos sirve tener muchos casos falsos negativos ni muchos falsos positivos. Realmente el sistema tiene que realmente generar la menor cantidad de errores. El modelo predictivo tiene que generar la menor cantidad de errores porque nosotros vamos a pasar por un proceso de reconfiguración del proceso de manufactura, el cual puede llevar tiempo y que si generamos muchos errores, si el modelo predictivo genera muchos errores, tal vez podríamos estar demorando más el proceso, o sea, en vez de beneficiar el proceso, no tendríamos ningún beneficio en el proceso, sino que lo estaríamos empeorando. Entonces vemos que el F1 score para los positivos y aquí es de 100 y aquí de 99,41. El coeficiente de Matthew es de 0,99, muy cercano a 1, lo que quiere decir que el sistema realmente se ajusta bastante bien a los datos. También para el balance backing, también incluso para los casos que fallan, nos dio 99.000. 99,58% o incluso un poco más alto que Random Forest, que lo que y el coeficiente de Matthew igual, pero en el LDA vemos que es muy bueno prediciendo las partes que pasan el control de calidad, pero es muy malo prediciendo las partes que fallan en el proceso de control de calidad. Claro, él aprendió muy bien a predecir quiénes pasan, porque hay mucho, porque la data está desbalanceada y hay muchos datos para ellos, pero hay muy pocos datos que indican que la parte falló. Entonces, por esa razón, no es tan bueno prediciendo quiénes fallan. Y realmente aquí a nosotros nos interesa saber quiénes fallan. ¿Sí? Bien, y vemos que el coeficiente de Matthew pues es muy bajo, es casi 0, lo que indica que tal vez un número aleatorio podría ser mejor que este clasificador, este algoritmo, en este caso particular. Ok, luego las curvas ROC también confirman lo mismo. El balance bagging incluso tiene una curva ROC incluso mucho más nítida, mucho con respecto a la de Balance Force, pero realmente ambos son muy buenos. Pues finalmente nosotros nos decidimos con el Balance Bagging porque fue el que dio una mejoría respecto al Random Force. Bien, una vez que tenemos los dos modelos, entonces pasamos a la tercera tarea, donde se creó un programa que reproduce el sistema productivo, en este caso de bot. Él utiliza la data de entrenamiento para, vendrían a ser los eventos que se generan en el sistema y a partir de esa información él va mostrando aquí dónde se encuentra cada una de las partes que están siendo producidas. Si hay fallas, pues él las va a ir señalando aquí en esta parte. Entonces vamos les voy a mostrar rapidito un video del sistema productivo y lo voy a adelantar para que no para ok, entonces vamos a ver acá estamos cargando el modelo de proceso de negocio. El operador se encarga de cargar el modelo. Luego, una vez que está cargado, el operador puede ver la información del modelo. Posteriormente carga los casos de prueba que en este caso pues nosotros no estamos conectados directamente con la industria, sino que estamos probando porque es un prototipo del ciclo autónomo. Y ya con esos casos de prueba, entonces él empieza a mostrar
cómo se van moviendo cada uno de los productos a través del proceso de manufactura. Incluso aquí podemos ver que ya ha reportado algunas fallas que están sucediendo aquí. ¿Sí? Aquí vemos que en estos puntos, estas son las estaciones que más demoran en procesar las piezas. ¿Okay? Entonces vamos viendo cómo se va moviendo todo lo que va ocurriendo en el sistema. Ok. Bien, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que las fallas que han ocurrido. Por ejemplo, aquí el 2017 12-11 detectó una falla a las 4:40, indicando que esta pieza no va a pasar el proceso de control de calidad. Por lo tanto, hay que hacer la reconfiguración del proceso. Luego, a las 7:28, voy a pasar lo mismo con otra pieza y a las 7:34. Y después a las 19:35, que serían las 7 de la noche, voy a predecir, a dar una predicción del mismo tipo. Aquí en este caso está detectando que estas estaciones están fallando. Todas estas estaciones están fallando. Y fíjense que en todos los casos fue la misma. Ocurrió a diferentes horas, pero ellas son las que están fallando más en el sistema. Por lo tanto, hay que reconfigurar el sistema. Esta decisión la toma en base a los tiempos que duran estas estaciones en funcionamiento. Esta decisión la toma en base al histórico de tiempo que esas estaciones duran para procesar una parte y al tiempo actual. Si ve que es muy superior al tiempo histórico, entonces significa que allí hay una falla. Okay, y él trata de agrupar, si hay varias estaciones fallando, trata de agruparlo en una sola falla para no tener que reconfigurar el proceso acá. O sea, no tendría sentido reconfigurarlo en cada una de las estaciones, sino una sola reconfiguración, porque todos esos están fallando al mismo tiempo. Bien, con respecto a los resultados, nosotros medimos el tiempo que dura el sistema para detectar y predecir fallas, y vemos que la predicción es un tiempo bastante bajo, milisegundos, y para la detección de fallas también va mucho más bajo, lo cual nos indica que el sistema podría actuar en tiempo real, que es una de las elementos esenciales cuando se desarrolla un sistema de supervisión para la industria 4.0. Luego, comparando con trabajos previos, pues no conseguimos trabajos que tuvieran datos para hacer una comparación cuantitativa. Entonces hicimos una comparación cualitativa. Con respecto, y aquí están los parámetros que utilizamos, con respecto al número de técnicas de minería usadas, el único que utiliza más de una técnica de minería es nuestro sistema de supervisión, que en este caso está utilizando dos, una minería de procesos y la minería de datos para construir un sistema predictivo. Con respecto al tipo de sistema de supervisión que se creó, de acuerdo a como lo definió Suetal, en nuestro caso pues es un sistema value driven, y hay otros también que han creado value driven, pero hay otros que solamente han creado sistemas mucho más sencillos. Con respecto a si usan o no minería de procesos como una técnica de análisis de datos, no. Básicamente ninguno lo utiliza, el único que ha hecho es nuestro trabajo. Y con respecto a los actores que se estudian, la mayoría solamente estudia A o B o C, o sea, cosas, datos, normalmente son cosas y datos lo que se analizan, pero se dejan de lado lo que son los servicios y las personas. ¿Okay? Y en nuestro trabajo pues está tratando de
de que eso cambie, tratar de hacer minería también en los otros elementos que son los servicios y las personas que son parte fundamental del proceso del proceso de manufactura. Si soporta incluir nuevas técnicas en minería, la mayoría de los trabajos no lo soportan, solo algunos, el de nosotros sí. Es decir, que yo puedo agregar nuevos modelos de conocimiento, ya como lo vimos en el diseño previamente, que se pueden agregar nuevos modelos de conocimiento para mejorar y para ampliar la cantidad de fallas que se pueden detectar. Y con respecto a la autonomía del sistema de supervisión, pues, en nuestro caso, la autonomía es alta, en algunos, uno que otro, que también es alta, pero la mayoría es media y baja. ¿Por qué el de nosotros es alta? Porque la toma de decisiones no se realiza por medio de las personas. Para detectar las fallas o predecir las fallas, no hay una persona allí que esté revisando los datos para decir si ocurrió una falla. Sí hablamos de que la persona podría tomar decisiones y decir se puede reconfigurar o no se debe reconfigurar el sistema, pero eso ya no corresponde a este sistema de supervisión, eso corresponde al ciclo autonómico de autorreparación. Esa es la autorreparación, puede pedir a la persona, al experto, al operador, para saber si es necesaria. Bien, eso es todo lo que se quería mostrar en esta investigación. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. Gracias, Manuel. De aquí en adelante queda abierto el espacio para preguntas. Tendremos unos 10 minuticos para eso. Hola Manuel, buenos días. Le habla Eduardo. Hola, buenos días, Edward. ¿Cómo estás? Bien, yo tengo una inquietud con respecto a el mapeo que usted hace de su arquitectura propuesta con la existente. Okay. Si pudiera de pronto ampliarnos un poquito más, o sea, cómo usted determina que ese mapeo, digamos, es consistente, que realmente su AIFI se acopla bien a esto, a esta arquitectura. ¿Qué hizo ahí para llevar a esos niveles a ese mapeo? Bueno, básicamente nuestro sistema le estaría brindando el soporte a nivel de técnicas de análisis, de tal forma de brindar autonomía o tal vez hacer un poco de usar la inteligencia artificial en estas capas. Porque como vemos, pues allí está la arquitectura, sin embargo, no hay un trabajo amplio en cómo estas capas deberían funcionar. ¿Ok? Con respecto a las otras tres capas, pues creo que es claro que básicamente son aquí la capa física, pues básicamente es la misma capa física de ellos. Ok, o sea que se corresponden una con otra y aquí que la comunicación y la integración pues se hace por medio de el Internet del Everything, que es la que nos va a permitir conectar y comunicar cada uno de los elementos del proceso de manufactura, cada uno de los actores. Ok, creo que allí pues es bastante claro que ellas tres se estarían correspondiendo, pero tal vez aquí pues no queda muy claro. Básicamente acá lo que nosotros vamos a estar es añadiendo ciclos autonómicos que les brinden funcionalidad a estas capas, ¿ok? Para poder tomar decisiones orientadas a cumplir las metas para la cual fue definido el proceso de manufactura que se esté llevando a cabo. Como dije anteriormente, no solamente vamos a brindar coordinación, o sea, en nuestro trabajo nosotros trabajamos con coordinación autónoma. Vamos a tratar de que estos se puedan organizar de una manera autónoma a través del proceso de coordinación, que básicamente sería lo que hacen estas capas. Pero también podemos brindar otras características de adaptabilidad,
De tal forma que aquí nosotros creamos el ciclo autónomo y estas capas lo estarían utilizando. Nosotros agregamos el ciclo autónomo en esta capa de AIFI y sería entonces los componentes lo usarían directamente, ese ciclo autónomo. No sé si queda claro todavía. Sí, gracias. Sí, señor. Bien. Yo solamente quería hacer felicitar por el trabajo, me parece espectacularmente bueno y muy útil. Espero que consigas una aplicación práctica, pero excelente desde mi punto de vista. Muchas gracias. Manuel, habitual. Bueno, dale, después hablo yo. Adelante, Edgar. Sí, perdón. Sí, gracias, José. Hola, Manuel, buenos días. Manuel, yo tengo dos preguntas. Ajá, básicamente está orientado con la arquitectura AFI 4.0. ¿Se puede visualizar desarrollar algún ciclo autonómico a nivel del proceso y de que esta inteligencia para la toma de decisión y acción esté distribuida tanto en la nube como a nivel de proceso? Y la segunda pregunta está orientada, ¿qué información del proceso vos estudiaste, analizaste, o simplemente te dedicaste a estudiar el dataset? Bueno, creo que la segunda pregunta es con respecto al caso de estudio, ¿sí? Sí, correcto. Ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí. Como lo ves aquí, nosotros podemos tener varios elementos como servicios en la nube. Y los agentes que representan a cada uno de los dispositivos van a consumir ese servicio. ¿Okay? Uno de ellos es el mismo proceso de negocio. Lo tenemos como un servicio. Es el proceso de negocio, entonces allí nosotros tenemos toda la información de las tareas que se desarrollan, qué actores intervienen, qué se necesita, récipes, entre otras cosas. Okay, o sea que sí, básicamente podemos tener los componentes y esa creo que es parte fundamental de lo que es la industria 4.0, de tenerlo en la nube. Pero para mitigar esos problemas que pueden surgir de usar la nube, pues también tenemos que tener el componente GFOP, que nos va a ayudar un poco a reducir esos problemas que genera en sí lo que es las plataformas basadas en la nube. Ok. Con respecto a la segunda pregunta, básicamente la segunda pregunta, nosotros tenemos un dataset que es anonimizado y que simplemente fue publicado para hacer predicción. Simplemente en la competencia lo que se pedía era que el sistema pudiera predecir si iba a haber falla o no, si la parte iba a fallar el proceso de control de calidad o no. En nuestro caso, pues nosotros fuimos un poco más allá y decidimos transformar ese dataset en un log de eventos. Y para poder hacer también minería de proceso y poder obtener otra información que no se iba a poder obtener a través de la minería de datos normal. Entonces sí, utilizamos el dataset tal cual como venía para hacer el proceso de predicción, el modelo predictivo, pero también hubo que hacer una transformación para poder hacer la minería de procesos, que fue la otra técnica de minería que utilizamos. Ok, no sé si tienes alguna otra inquietud. Sí, Manuel, buenos días. Te saluda Alexandra. Interesante el trabajo que has venido realizando. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la librería de Python que utilizaste para balancear el dataset. Me gustaría saber cuáles fueron los criterios que se utilizaron para el balance.
Y segundo, con respecto a la posibilidad de que tu modelo sea aplicable en entornos en la nube. Precisamente, ¿se ha considerado alguna alternativa o alguna alternativa de nube para poder implementarlo? Bien, con respecto a la primera pregunta, el Python básicamente tiene dos algoritmos, tiene varios algoritmos autobalanceados, basados en trabajos que se han desarrollado previamente. Ellos hacen directamente el balanceo pero si tú quieres yo te puedo pasar los algoritmos que ellos utilizaron. Ellos se basan en varios trabajos científicos que han sido publicados anteriormente y simplemente al aplicar el dar los resultados directamente sin hacer mucha análisis, podría decirse. En el caso con respecto a las características que utilizamos, nosotros tampoco tuvimos que hacer mucho análisis en ese aspecto, porque como esto ya había estado en una competencia, ya habían personas que se habían encargado de definir cuáles eran las características que se debían utilizar para que estaban más correlacionadas con respecto al control de calidad, al resultado del control de calidad. ¿Okay? Entonces, pues nosotros simplemente utilizamos ese trabajo, porque ya básicamente la idea de nosotros es mostrar no solamente cómo usar nuestra propuesta de los 5 niveles de integración, cómo usarlos, cómo probar que realmente se puede hacer de manera incremental, y también probar que se pueden utilizar diferentes técnicas de minería que se pueden ir incorporando una a una de forma incremental también, al igual que se pueden ir creando ciclos autonómicos de forma incremental. Es decir, que no tengo que crear todo de una vez. Yo puedo crear un ciclo autonómico primero de coordinación, de supervisión, después el otro de planificación y así sucesivamente. Y los voy agregando de manera incremental, y cada vez que agrego un nuevo ciclo autónomo, el sistema ganaría más autonomía. Y lo que se busca, pues al final tener varios ciclos autónomos de tal forma que el sistema sea lo más autonómico posible. Sí, con respecto a lo de las nubes, sí, la idea siempre es tratar de conectar un poco con la nube, porque básicamente ese es uno de los componentes fundamentales de la industria 4.0. Okay, con la nube vamos a aumentar las capacidades incluso de los dispositivos que tenemos de producción, que pueden ser limitadas, por ejemplo, capacidades de almacenamiento, de procesamiento. De repente tenemos un dispositivo en la fábrica que tarda mucho para procesar los datos, entonces utilizamos la nube para mejorar eso. Manuel, normalmente las técnicas de supervisión no han usado la idea de minería de proceso. No. Son normalmente técnicas que utilizan los datos y con eso detectan, diagnostican. ¿Qué aporte extra hace la minería de proceso a la dinámica de supervisión? Eso es la primera pregunta. Lo segundo, en la clasificación que haces de data driving y value driving, realmente es bastante difusa, porque tú te sigues moviendo mucho en data driving, y lo que aquí yo diría que es más importante, más que la clasificación, es que uno podría combinar, que es la idea de minería de cualquier cosa, es combinar toda la información útil en un momento dado. Entonces mi pregunta aquí vendría sobre qué datos no estructurados podrían ser incorporados para mejorar el proceso de supervisión. Eso sería la segunda pregunta. Y la tercera está vinculado a cómo llevar esto a la práctica, a un entorno real. Que habría que, si uno hiciera una lista de
de tareas a hacer para llevar un entorno real, ¿qué debería hacerse? Ok. Ok, con respecto a la primera pregunta, sí, nosotros en primer punto fue bastante complicado transformar el dataset en un log de eventos. Al final, pues, se creó un algoritmo que incluso ese algoritmo podría ser utilizado para mejorar aún más este sistema, de tal forma que el proceso de minería se puede hacer incluso de forma automática, porque actualmente el proceso de minería lo realizamos con un algoritmo, con una herramienta que se llama Celonis, pero realmente la minería de proceso es un algoritmo que yo considero que no es tan complicado y que se podría automatizar, se podría agregar al ciclo autonómico directamente. Entonces, yo creo también ese algoritmo que permite transformar esos datos, ese log de eventos que estaba en forma de característica, a un log de eventos. La minería de procesos nos permite también, lo que pasa es que yo no lo mostré aquí porque pues iba a ampliar un poco más el tiempo de exposición, pero hay varias gráficas que nosotros creamos a partir de esa minería de procesos que nos permite detectar, por ejemplo, cuellos de botella. Y teniendo los cuellos de botella, pues nos serviría para saber en qué estaciones, en qué actores debemos tener, poner más supervisión. Incluso tal vez decidir si el proceso de manufactura debería incluir más actores de ese tipo para tratar de reducir el tiempo de manufactura. Ok, también en este caso pues tuvimos información con respecto a los caminos, también se puede tener información con respecto a los caminos más transitados, o sea, cuáles caminos llevan o qué productos transitan más por ese camino del proceso productivo, de tal forma de hacer énfasis también en esa parte, porque si hay una falla en ese camino, pues, y es uno de los más usados, pues básicamente sería fatal para el proceso productivo. Esas podrían ser algunas de repente de las cosas que podría aportar más la minería de proceso en este caso. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué es los datos no estructurados? Datos no estructurados que se podrían usar. Pues tendría que, no sé si me podría aclarar un poco allí, porque no entiendo muy bien la pregunta. Todos los datos que usaste son datos vinculados al proceso, incluso los datos de los logs y demás. Los logs quizás podrían, como usaste tú, ya venían estructurados, sí. Pero la idea es ver qué otros datos del contexto yo podría utilizar que me mejoren el proceso de supervisión. Sobre eso que habría que ver. Y como estamos haciendo, la gran ventaja de hacer minería de cualquier cosa es que vamos a poder hacer análisis sobre esos datos. Sí, claro, profe. Lo que pasa es que, bueno, allí el dataset que estamos utilizando estaba anonimizado, pero seguramente allí viene mucha información del contexto. La temperatura el tiempo, la temperatura del ambiente, la temperatura de los hornos, etcétera. Okay. Seguramente lo que pasa es que no podemos saberlo porque la información está anonimizada y no sabemos a qué corresponde cada característica, que hubiese sido bastante importante en nuestro caso, porque de repente
podríamos saber qué es lo que está más, qué es lo que afecta más a que una parte falle o no falle, o que al proceso productivo falle o no falle. Ese es el gran problema aquí. Sí, una observación. En este tipo de procesos, lo que sí sabemos por clientes reales de fabricación de automóviles es que están interesados en el uso de la imagen y de la imagen en ambientes de realidad aumentada para controlar, digamos, el proceso, la calidad. Es decir, que en algún momento cuando evolucionéis el modelo, plantearos la identificación en imagen como una posible fuente de datos al proceso. Gracias. Sí, muchas gracias, sí. Claro, analizando la imagen también se podrían definir si hay fallas en la pieza, con respecto a las medidas que debería tener esa pieza. Por ejemplo, ¿sí? Hay unas medidas estándar y si la pieza pues no las tiene, pues, sería una falla. Es otra también característica que se podría agregar allí. Con respecto a cómo implementar esto en la realidad, pues básicamente el ciclo, el prototipo que se creó, básicamente no estaría muy lejos de la realidad, porque allí él va recibiendo los eventos que sería lo que está sucediendo en tiempo real, podríamos llamarlo así, y luego él va haciendo la detección de fallas. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues conectar simplemente el sistema, podríamos conectarlo, por ejemplo, a una cola de mensajes donde vamos recibiendo la información del proceso, tal como lo vimos en nuestro diagrama de interacción, el prototipo se suscribiría a esa cola de mensajes y entonces recibiría los eventos, las características prácticamente que luego se transformarían en eventos y que servirían para mostrar todo el proceso del productivo. Básicamente, pues, sería muy poco lo que habría que hacer, porque mi idea pues también fue tratar de hacerlo lo más parecido a la realidad, pero como no tenía no estaba ligado directamente al proceso productivo, pues tuve que hacerlo de esta forma, a través del dataset. El dataset de prueba va a representar mi proceso real, del cual voy extrayendo los datos y generando los eventos. Entonces, ese dataset es el que vamos a convertir en vez de recibir los datos del dataset, lo vamos a recibir directamente del proceso a través de la cola de mensajes. Bueno, amigos, yo creo que ya por cuestión